Bien, bueno, esto es lo que vimos la clase pasada y lo que veníamos viendo. La fragmentación del mundo antiguo. Bien, recordemos que antes era un solo imperio, que era el Imperio Romano, y que luego se empezó a dividir. Bien, se dividió por las invasiones germánicas estas que están acá. Bien, y se divide en tres zonas. O Pablo o Lucas apague el audio, así no se hace eco. Ahí está, ahí no se hace más eco. Bien, entonces, con la ruptura del Imperio Romano se forman tres zonas, que va a ser el Imperio Romano de Occidente, que luego se van a transformar, se van a convertir en los reinos germánicos, que son los que vimos los ostrogodos, los visigodos, los francos, los alamanes, los anglosajones. El Imperio Romano de Oriente, que luego se va a transformar en el Imperio Bizantino, y una nueva cultura, una nueva religión que va a surgir, que es el Islam, ¿bien? Que son los musulmanes. Esas tres zonas vamos a encontrar nosotros en la Edad Media. Ahora vamos a ver sobre un reino germánico que fue un imperio, ¿bien? Que llegó a ser como un imperio, que fue el Imperio Carolingio, que viene del reino germánico de los francos, ¿bien? ¿Cómo era? El reino franco, bien, de principios del siglo VII, era gobernado, acá que está el mapita, por la dinastía merovingia. Pero el poder real, o sea, no estaba en manos del rey, sino de los mayordomos de palacio, que no eran reyes, eran como unos gobernadores, ¿bien? Uno de los mayordomos de palacio era Carlos Martel, ¿bien? Que tuvo un gran prestigio porque gracias a lo que gobernaba, como estaba él, pudo detener a los musulmanes en la batalla de Poitiers, que bueno, que sale acá, porque los musulmanes se habían expandido tanto y que estaban llegando a Europa, ya habían conquistado la mayor parte de España que está acá, ¿bien? Su hijo, Pipino, el hijo de Carlos Martel, se hizo coronar y así inauguró la dinastía carolingia. O sea, a los merovingios los sacaron. Bien, sigamos. Entonces, el imperio carolingio, ¿qué pasó? Fue tan grande porque tuvo una expansión que, ¿qué pasó? Carlomagno, que era el hijo de este Pipino, conquistó muchísimos lugares. Esto que está acá en amarillo fue lo que conquistó. Y además se hizo amigo de los estados de la iglesia, los estados pontificios de la iglesia, lo que el Papa lo corona como emperador. ¿Bien? Miren acá, esto, a ver uno que se conecte el audio, a ver si más o menos vamos entendiendo. ¿Se acuerdan de lo que expliqué en la clase pasada? ¿Sí o no? A ver uno que se conecte en el audio, porfa. A ver. Profe, Sí. sí, lo de la clase pasada no me acuerdo mucho. Ah, bueno, pero hasta ahí vamos entendiendo bien. Sí, hasta ahí sí. Bueno, sigamos entonces. Entonces, el Imperio Carolingio, bien, fue fundado por Carlomagno. ¿Por qué? Porque Carlomagno, como era amigo de estos estados pontificios de la Iglesia, era amigo del Papa, él le promete una unificación religiosa, o sea, va a convertir a todos los pobladores al cristianismo. Bien, entonces el Papa lo corona como emperador. Además, Carlomagno hizo muchas conquistas territoriales, que son acá, que son todos estos lugares acá, porque él quería restaurar el Imperio Romano. Bien. Además, Carlomagno tiene un detalle especial porque gracias a él no sabía leer ni escribir y entonces él quería que más gente supiera. Como él no sabía, quería que otra gente pudiera aprender. Entonces funda escuelas y funda universidades, ¿bien? Pero estas escuelas y universidades solo podían ir gente con mucho dinero o eran sacerdotes o obispos o esos lugares. O sea, mucha gente, los campesinos se quedaron afuera de eso. ¿Bien?
¿Qué pasó? Carlomagno tuvo un hijo que el hijo de Carlomagno no pudo manejar bien el imperio grande que tenía, por lo que tuvo que dividir el imperio, ¿bien? Con el Tratado de Verdún, que se lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, Carlomagno, como tenía un imperio, todo esto, todo lo que está en amarillo y naranja, un imperio tan grande, para poder manejarlo mejor, dividió los territorios en condados, en marcas y ducados, cada uno con un noble a cargo, ¿bien? Por ejemplo, los condados los manejaba un duque, las marcas lo manejaba un marqués y los ducados un duque, ¿bien? Bueno, este era Carlomagno, esta es una pintura, fotitos no había en esa época, así que bueno, ¿cómo lo pintaron? Bien, con la muerte de Carlomagno, el imperio comenzó a desmoronarse. Ludovico Pío, su hijo, tuvo problemas para administrarlo. Entonces, la solución que se le ocurrió fue dividir el imperio en sus hijos. Tenía 3 hijos. Entonces, para que los 3 hijos se quedara, se hiciera un reino, se lo dividió al imperio en 3. ¿Bien? Carlos recibió este reino, el que está acá de verde. Lotario recibió el reino del medio y Luis, el germánico, recibió el imperio este verdecito, medio azulcito, no sé qué color será ese. Bien, hasta ahí vimos nosotros del imperio carolingio e hicimos estas actividades. Bien, ahora vamos a empezar a ver un tema nuevo. Esto pasó, hasta acá, pasó la primera parte de la Edad Media, porque la Edad Media nosotros la podemos dividir en dos, ¿bien? La primera parte, que son 1000 años, no, los 500 años, y los últimos 500 años van a ser una etapa que nosotros le podemos denominar como feudalismo, ¿bien? Pero ¿cómo pasamos de una etapa a la otra? ¿Bien? Vamos hasta ahí. Hubieron unas invasiones de pueblos bárbaros que venían de lugares más alejados, bien, que no eran católicos, no hablaban el idioma del latín, no hablaban los nuevos idiomas, por eso se les decían que eran bárbaros, bien, y además porque eran pueblos muy violentos. Estos de acá, a ver, ¿les suena algún pueblo? ¿Han visto alguna serie? Hay una serie nueva, bueno, nuevita, más o menos hace un tiempo atrás, de unos años. ¿Quiénes eran estos? Miren el barco este. ¿Se les ocurre alguna? ¿Los vikingos, profe? Los vikingos, muy bien, muy bien. Vamos a ver un poquito sobre los vikingos, porque justo en esta época fue cuando atacaron estos reinos. Bien, vamos a ver, los vikingos provenían de Escandinavia. Si vemos el mapita acá, este de acá, Escandinavia viene, miren, está el mar Báltico acá y está al norte. Estas islas de acá al norte venían los vikingos. Bien, de acá arriba. Vamos a ver un poquito de los vikingos. Eran hábiles navegantes y feroces guerreros. Asolaron las costas del Mar del Norte y en sus viajes llegaron hasta Groenlandia y hasta el norte de Norteamérica. ¿Bien? Ellos, imagínense, les decían bárbaros, les decían salvajes, porque miren la vestimenta. Tenían barbas gigantes, usaban toda ropa de piel, los arcos, o sea, usaban escudos, todos súper coloridos para causar terror. Imagínense, miren este Carlomagno que está todo acá súper señorito, prolijito y que te venga un vikingo te da miedo. Bien. Además, las invasiones bárbaras no solo fueron de los vikingos, sino que fueron a la vez de otros pueblos. Tenemos los sarracenos, eran piratas musulmanes, o sea, ellos creían en el Islam, ¿bien? Y saquearon las costas de España y de Francia. ¿Quiénes más? Tenemos los húngaros o los magiares, que eran asiáticos ellos, eran de las estepas asiáticas. Eran jinetes, o sea que andaban a caballo, y arqueros, ¿bien? Como por ejemplo acá que está este dibujo.
asolaron el este de Europa hasta que se asentaron allí y fundaron el reino de Hungría, o sea, y la parte del este. Los eslavos, miren estos, procedentes de la llanura Rusia, invadieron Europa Oriental. Bien, este es un mapita de más o menos de todas las invasiones. Nosotros, a ver, vamos a ver acá de los normandos. Los normandos son los vikingos. ¿Ven acá? Esto que está de violeta son los vikingos. Acá donde está de verde, acá era donde estaba el imperio carolingio. Bien, todo lo que está acá abajo, miren todo esto que está acá como de grisecito, medio marroncita, todo esto es hasta donde se expandió los reinos islámicos, o sea, el Islam, los musulmanes, se expandieron tantísimo, más que eran más grandes que los reinos de Europa. Y miren lo que quedó del Imperio Bizantino, re chiquitito quedó comparado a el Islam, ¿bien? Y bueno, entonces, los normandos, que eran los vikingos, fueron a Islandia, a Inglaterra, luego llegaron a Francia. Si ustedes ven la serie de Vikingos, hay algunas partes que sí son como más reales, más históricas, por lo menos por las conquistas que ven acá. Y miren hasta dónde llegaron los vikingos, llegaron hasta el mar Mediterráneo. Fueron súper, muy buenos navegantes. Acá los húngaros son los de este lado, me parece, acá. Ujú. Bueno, los musulmanes, estos piratas musulmanes atacaron solamente esta zona. Y ¿quiénes son acá? Los húngaros atacaron la zona del medio, ¿ven? Del centro de Europa. Bien, hasta acá son las invasiones bárbaras. ¿Qué pasa con estas invasiones bárbaras? Los violentos ataques de los invasores llegaban desde todas las direcciones. ¿Ven? Si ustedes ven acá el mapa, vivir en esta época era súper complicado. O sea, uno estaba en la casa, capaz, era un campesino, y de pronto sentías un ruido que venían y te venían y te saqueaban todo. Y no solo te saqueaban, sino que te mataban, te robaban a las mujeres, te mataban tus hijos, ¿bien? Entonces los pueblos, los pobladores estaban aterrorizados. Entonces decidieron huir de las pocas ciudades que ya habían quedado desde la fragmentación del Imperio Romano, empezaron a huir hacia el campo, ¿bien? ¿Qué pasa? Ellos pensaban que los saqueos, que los asesinatos fueron interpretados como un castigo de Dios. Imagínense, esta sociedad creía mucho en el cristianismo. Entonces decían, ellos temían, porque estaban por llegar al año 1000, que el mundo se iba a terminar en el año 1000. Por eso les mandaban estas plagas que decían ellos, que eran plagas bárbaras, ¿bien? En realidad era gente que, bueno, quería conquistar y conquistaba a partir de esto, del terror, ¿bien? Entonces, esto es importante que acá quedemos. La gente empezó a huir de las ciudades al campo. Entonces, leemos acá al costadito. Si los reyes no eran capaces de brindar protección, ¿quiénes fueron los encargados de la defensa? Miren acá, esto es un castillo que hoy en día está en España, ¿bien? Entonces, vamos a ver quiénes fueron los que pudieron darle esa protección a estos pobladores. Los poderosos locales, dueños de castillos y de fortalezas, o sea, los dueños de los castillos, fueron los encargados de la protección y la defensa de las tierras de sus habitantes, ¿bien? Para huir de los ataques, estos pobladores se refugiaban en los castillos. Bien, imagínense, en esta época los castillos, ya vamos a ver cómo se formaban, cómo era, las partes de los castillos, porque no vivían acá adentro, bien, vivían en los costados. Pero ¿qué pasó? Cuando había un ataque, los campesinos y los pobladores se metían a los castillos para protegerse. Y se ofrecían para trabajar a estos poderosos, o sea, se ofrecían trabajarle las tierras.
a los llamados señores a cambio de protección. Entonces, miren las construcciones de los castillos. Tienen esta construcción, tienen esta forma para protegerse. Las torres sirven, ¿para qué habrán servido las torres de los castillos? A ver, Lucas o Pablo, ¿para qué habrán servido las torres? Que son así altas. ¿Qué piensan ustedes? No sé, profe, para mirar, no sé. Claro, para mirar. Había alguien siempre ahí mirando para ver si se tenían que proteger, si tenían que atacar, si tenían que defenderse. ¿Ven? Para eso servían las torres. Igual que las murallas, se ponían, tenían esta formita, porque entre medio de estas paredes se ponían los arqueros para tirar flechas a los que vinieran. Entonces se protegían. Cuando no tiraban flechas, se ponían en una de las paredcitas acá atrás. ¿Ven? Todos los castillos tienen un sentido. ¿Por qué son así? Sigamos. Estos señores nobles Estos señores eran nobles de diferentes rangos, ¿bien? Porque recordemos que con Carlomagno habían separado, les habían dado tierras para protegerlas, que eran los marqueses, los duques y los condes. Entonces cada noble se había hecho un castillo. Cada noble además tenía sus propios ejércitos, que eran los ejércitos estos de los caballeros, para resistir los ataques y saqueos. Incluso, en algunos casos, nombraban guerreros que confiaban para defender partes de sus territorios. Miren, por lo general hay muchos castillos que suelen estar entre medio de lagos o entre medio de ríos. ¿Por qué? Porque un río o un lago es una defensa natural. Uno no entra al lago y así se va nadando a atacar, ¿no? Es muy complicado. Por eso es que se construían los castillos en el medio del campo y en lugares donde se pueda defender. Bien, miren acá estas torres altísimas y la puerta es muy chiquitita, igual que las ventanas. No eran ventanas tan grandes para que alguien pudiera salir. ¿Ven? Eran ventanas muy chiquitas. Imagínense, vivir en un castillo era también muy difícil, no era algo cómodo. ¿Por qué? Porque eran muy frías, no tenían ventilación, no les entraba el sol. Mucha gente se moría muy joven acá en esta época porque, bueno, la higiene no era como la de hoy, ¿ven? Acá no tenían baño, chicos, era un pozo y hacían ahí todo y chao. Bien, esta situación de los ataques, de las defensas, provocó que el rey dejara de tener tanto poder. Bien, entonces el poder pasó a estar en manos de los señores, quienes tenían la capacidad para defender. Este poder de Van, que era la que es el poder de los reyes, pasa de ser una atribución del rey, pasa a ser bueno, es la figura del rey, pero realmente, ¿quién tenía el poder? El poder estaba en los señores feudales, ¿bien? Los dueños de estos castillos. Entonces, esta situación provocó una fragmentación del poder. Ya el poder no estaba en un rey, sino que estaba fragmentado, o sea, que estaba cortado, estaba en pedacitos en distintos señores. ¿Bien? Sigamos. Entonces, esta fragmentación del poder va a dar origen a esta nueva sociedad, este nuevo modo de organizar la sociedad, de organizar la economía y de organizar la vida política. Esta nueva forma de organizar todo eso se va a denominar feudalismo, ¿bien? Que predomina en Europa entre los siglos 9 y 12. Bien, entre esos siglos va a durar el feudalismo. Obviamente va a seguir estando el feudalismo presente mucho tiempo después, pero ya con otros cambios. Bien, pero acá el feudalismo, vamos a tener bien en claro que va a surgir en la segunda etapa de la Edad Media. Bien, y que el poder estaba fragmentado. Vamos a ver ahora cómo era la organización política y cómo era la organización económica. Bien, vamos con la política. Aspectos políticos. El feudalismo se distinguió por la existencia de un vínculo de dependencia personal entre hombres libres. Esto es importante. Acá
en el feudalismo no existían los esclavos, ¿bien? Uno trabajaba porque hace un contrato con otro hombre libre, ¿bien? En este caso, del rey a un señor, ¿bien? Miren acá, esto es el contrato, o sea, es un contrato, o sea, es una ceremonia. Es entre hombres libres, esto es súper importante. Vínculo de dependencia personal entre hombres libres llamado vasallaje. Eso es el vasallaje. Por medio de esta relación de vasallaje, los nobles, como vemos acá, este hombre acá arrodillado o este acá arrodillado acá abajo, le juraban fidelidad al rey. ¿Cómo? Le besaban la mano, le besaban un anillo así al rey. Entonces ellos así le juraban fidelidad y se comprometían los nobles al rey. ¿De qué cosa? De brindarle ayuda militar y aconsejarlo en caso de que fuera necesario. Entonces, tres cosas le daba el noble: fidelidad, ayuda militar y consejos. ¿Y qué le daba el rey a los nobles? Al rey, a su vez, le entregaba un beneficio material, ¿bien? Que este beneficio material era el feudo. Miren, si ustedes ven acá el feudo es un pedazo de tierra, es una porción de tierra que era trabajada por campesinos, ¿bien? Que el vasallo, o sea, el noble, lo iba a aprovechar, o sea, el vasallo recibía esta porción de tierra con estos campesinos, en donde los campesinos le trabajaban al vasallo. Él nada más estaba ahí como para cuidar la tierra, ¿bien? Pero esta relación de vasallaje no terminaba acá entre el rey y el noble, sino que de por sí el noble podía tener vasallos propios, que solían ser nobles de menor rango o menor categoría. Y también ellos le podían conceder un pedacito de tierra que les habían dado a ellos a nuevos vasallos. O sea, era una relación, podemos decir, como de cuadrado. Hoy se me cruza, a ver, salga acá. Ahí está. Se me cruza el gato. Ahí está. Bien. Entonces si vamos a ver, estas relaciones pueden ser de forma de cuadrado. ¿Por qué? Porque el rey le da una porción de tierra a un noble y el noble le puede dar una pequeña porción de tierra a otro noble o a alguien de menor categoría. Bien. Entonces vamos a tener, de esta manera se forma una cadena de lazos personales en lo que todos los señores eran vasallos de otros, de mayor posición social. Por ejemplo, vamos a empezar desde los campesinos. Trabajaban para los caballeros y los caballeros protegían a los campesinos. Los caballeros trabajaban dándole ayuda militar a los señores feudales y los señores feudales le daban... ¡Uy, no! Salga de acá. Ahí está. Y los señores feudales le daban un sustento o un lugar para vivir a los caballeros. Y los señores feudales le daban esta ayuda militar y consejo al rey, y el rey le daba este feudo, esta porción de tierra para que vivieran los señores feudales, los caballeros y los campesinos. Bien, entonces así, por eso tiene esta formita de cuadrado, ¿ven? Que uno le da algo y recibe algo. Uno le da algo y recibe algo. Uno da algo y recibe algo. Bien, hasta acá vamos a ver